Hola queridos resilientes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les digo resilientes porque viene de resiliencia, que es el proceso de adaptación y superación de la adversidad, de cómo podemos superar los retos que nos pone la vida e incluso sacarles provecho, que en este caso sería un aprendizaje bien adaptado. Espero que estén bien. En este video vamos a hablar de William James, un autor muy importante en la historia de la psicología. Así que si estás interesado, pues obviamente te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción, algún comentario, alguna duda que tengas la puedes dejar aquí abajo y voy a estar muy atento para poderte responder. Espero pues haberte aportado y sin más preámbulo, vámonos pues al ataque. Primeramente hay que hablar de la historia de la vida de William James. Hay que decir que este es un psicólogo estadounidense que nace en 1842 en Nueva York, Estados Unidos, y muere en 1910, igualmente en su país natal. Hay que decir que él nace en una familia acomodada, en una familia burguesa, tiene todos los recursos a su alcance, eso lo llevó a estudiar en una de las universidades más importantes, en Harvard, y por ahí más o menos de 1869 decide declinar de la carrera, ya no estudiar medicina y dedicarse más bien a la filosofía y a la psicología. Obviamente pues esto es algo muy bueno para nosotros como psicólogos. William James es muy importante en la historia de la psicología, pues es un autor muy importante en la corriente teórica del funcionalismo. El funcionalismo lo que dice es que las verdades y los conocimientos deben de evaluarse en parte en cómo las ideas llegan a adaptarse de los individuos al ambiente. Es decir, que si una idea es verdadera es porque le ha ayudado a los individuos a adaptarse a ese medio ambiente y que la mente existe no tanto porque la podamos comprobar, sino porque nos ayuda a adaptarnos al medio ambiente. ¿Qué les parece? Esto es en pocas palabras que es el funcionalismo, pero tal vez me estoy adelantando, así que ir paso a paso. Entonces, como les dije, William James es muy importante. Como dije, él empezó a estudiar primero filosofía. Y es que una de las cosas que estudia la filosofía pues es las verdades del mundo, en los motivos últimos de por qué existimos. Y una de las cosas muy importantes es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? En aquellos tiempos, estamos hablando de 1879, se estaban investigando de qué trataba esto de la mente, qué trataba esto de la conciencia. Por ejemplo, en aquellos tiempos surgió el estructuralismo. Muchas veces investigado por el viejo continente, en este caso de Wilhelm Wundt, un autor muy importante del estructuralismo. ¿Qué decían estos autores de la conciencia? Pues es que estas estructuras de la mente están, complementadas en base a sensaciones, percepciones y la introspección. Wundt, de hecho, funda el primer laboratorio de psicología experimental donde le ponían a los sujetos diferentes estímulos visuales, auditivos y también diferentes tipos de estímulos para ver cómo reaccionaban. Y se dieron cuenta que las reacciones tenían ciertas similitudes, es decir, que nuestra mente está estructurada en cuestiones sociales, en cuestiones de percepción, sensaciones y, como dije, de introspección. Pero surgió otra corriente también en la cuestión de la psicología primera, que es, como dije, el funcionalismo. Esto en Estados Unidos. Y uno de los precursores más importantes es William James. ¿Qué nos decía William James de la teoría y más específicamente ya hablando de la conciencia? Y es que hay que decirlo, cuando una ciencia tiene como objeto de estudio, lo concretiza, lo especifica. Si la astronomía, su objeto de estudio son los astros, tiene su objeto bien centralizado, bien especificado. La biología, pues obviamente es la vida, los organismos desde unicelulares hasta los más complejos, por ejemplo el ser humano en la cuestión de la vida. Es decir, una ciencia tiene que tener un objeto de estudio muy claro, pero la psicología, la psicología como ciencia, al inicio no lo tenía muy claro. Por ejemplo, ¿qué es la conciencia? Y de hecho es una pregunta filosófica que todavía tiene diferentes teorías, muchas veces incluso contradictorias. ¿Qué decía William James de la conciencia? Bueno, él decía que era todo un proceso, una serie de percepciones, de sensaciones, sí, que le ayudaban al individuo a adaptarse al medio ambiente. Es decir, que no era un objeto estático, sino que iba transformándose. Y es que hay que decir que el funcionalismo que le ayudó a William James a definir la conciencia, proviene de la teoría de la evolución darwiniana. Si ustedes se fijan, Darwin decía que las especies van en evolución, es decir, que el hombre es un ser no estático, sino que está en evolución.
Como ustedes saben, el ser humano nació después de una evolución de diferentes especies, que incluso podemos citar el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, hasta llegar al Homo sapiens. Incluso se dice que somos Homo sapiens sapiens, es decir, una evolución ya obviamente donde se ha venido adaptando y cambiando incluso su medio ambiente. ¿Qué les parece? Así que la mente le ha ayudado al individuo a, digamos, adaptarse. Eso es lo que sería la conciencia, esa serie de pensamientos, de percepciones que le ayudan al individuo a adaptarse a ese medio ambiente. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna duda? Pueden dejarle aquí abajo, sin antes primeramente obviamente agradecerte tu like y tu suscripción, que esto sabrás que es gratuito. Entonces, lo importante aquí es que la ciencia de la psicología no tenía una manera clara de comprobar dichos conocimientos. Por eso se le conoce como una ciencia blanda. Es una ciencia, la psicología es una ciencia, pero no tiene un método experimental y comprobable como lo tienen pues otras ciencias. ¿Cómo lo hacía William James? Bueno, en base a estudios con sujetos, a estudios con poblaciones, dándose cuenta que la conciencia, sí, digamos, se enriquece en base a esas experiencias. Entonces, lo que dijo William James, entonces, en su teoría de la emoción, para William James, a partir de la conciencia, va a explicar la emoción. ¿Qué es la emoción? Y pongan atención a esta parte, porque empieza a dar antecedentes de lo que más adelante es el conductismo. Dice que la emoción es la percepción de los cambios fisiológicos después de un estímulo. Hay que anotarlo. ¿Qué es la emoción? Son las percepciones de los cambios fisiológicos después de un estímulo. Es decir, el sujeto cuando mira algo tiene cambios fisiológicos y cuando nos damos cuenta, percibimos esos cambios fisiológicos, eso es la emoción según William James. ¿Qué les parece? Es decir, que primero viene el estímulo, después vienen los cambios fisiológicos y después viene la percepción de esos cambios, que en este caso sería la emoción. Es decir, todo un precedente, todo un antecedente del conductismo que más adelante va a venir Ivan Pavlov, Skinner, Thorndike y John B. Watson, ¿no? Obviamente Watson es uno de los mayores precursores del conductismo que incluso hizo muchos experimentos hasta incluso con niños. Skinner, Thorndike, con muchos animales que sentaron las bases, y Pavlov obviamente, que sentaron las bases de la teórica del conductismo. ¿Qué les parece? Entonces, pero sí, o sea, por eso les digo que es un antecedente muy importante esto, lo del funcionalismo de James. Bueno, ya para terminar, decirles que James fue muy pragmático. El funcionalismo y el pragmatismo, digamos, van mucho de la mano. Entonces, él dijo que el pragmatismo, obviamente, pues dice que la verdad es útil, ¿no? Es prima hermana de la verdad. Si hay algo que sea útil, es que es verdadero. Si hay algo verdadero que no sea útil, es que es falso y no es cierto, no es un conocimiento, ¿no? Entonces, pues es lo que decía. Ya también para terminar, él decía que la conciencia tiene que, digamos, establecerse con un yo. Ese yo, como dije, no es estático, va en constante evolución y pues bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Nuestro yo no es el mismo que teníamos al primer año, a los 5, a los 10, a los 20, a los 30, el yo está en una constante evolución, ¿sí? Entonces, ¿qué dice que es el yo? Que el yo tiene, digamos, tres partes de la personalidad. El yo material, que es el cuerpo, el yo social, que incluye las relaciones interpersonales, es decir, mi yo como pareja, mi yo como amigo, mi yo como familia, mi yo como trabajador, ¿no? Es el yo social. Y por último, mi yo espiritual, es decir, mis ideas, mis creencias, mis pensamientos, ¿sí? Y cómo percibo el ambiente que me rodea. ¿Qué les parece? Ahí es como, digamos, se integra pues esta parte del yo. Esto ha sido de verdad un muy breve resumen. Obviamente me falta mucho hablar de este autor muy importante en la historia de la psicología, pero bueno, como dije, pues es una manera de sintetizar dicha información. Si te gustó y aclaró y de alguna manera aportó, te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción. Alguna duda que tengas puedes dejarla aquí abajo y voy a estar muy atento para poderte responder. Y bueno, sin más preámbulo, pues a tener un yo fortalecido. ¿Para qué? Para estar bien. Hasta luego, queridos resilientes.